¿Quieres pedir la extensión del bono del kit digital? Bueno, pues que sepas que estás en el lugar adecuado. Te voy a enseñar paso a paso cómo hacerlo. Presta mucha atención. Mírate también la otra serie de videotutoriales que realizamos previamente, donde primero realizamos la solicitud del kit digital y ahora vamos a solicitar la extensión. Decirte que para eso necesitas tener el DNI electrónico, que también te enseñé a instalarlo junto con tu certificado digital. Te dejaré una lista de reproducción en el primer comentario para que le eches un vistazo. Pero lo dicho, vamos directamente a ampliarlo, que es la razón por la que todos estamos aquí. Bueno, lo primero que necesitamos hacer es abrir nuestro Google Chrome e irnos directamente a la plataforma de red.es, que al final es donde nosotros tenemos que entrar. Entonces, una vez estamos aquí, vamos a darle directamente a la parte de sede electrónica. Y una vez estamos en sede, vamos a darle a la parte de mis trámites. Luego nos vamos a ir a la parte de gestión de solicitud del kit digital, que esto es la solicitud, y esto es la gestión del bono. Es decir, básicamente, si por ejemplo, a mí que me han concedido 2.000 euros de ayuda, yo podré gestionar cuánto me queda o cuánto me puedo gastar en la parte de gestión del bono, pero en la parte de solicitud es donde nosotros vamos a poder solicitar la extensión. Y algo importante, decirte que en mi caso yo recibí esta ayuda hace 3 semanas y intenté extender esos 1.000 euros, pues el día después. Y realmente no me dejaron, es decir, esto de extender el bono digital aparece a los 2 o 3 días. Es decir, no aparece inmediatamente cuando te otorgan el bono. No te preocupes si te parece solo que te dan 2.000 euros, ¿por qué no? Te dan más y eso te aparece 2 o 3 días después de que te lo hayan otorgado. No se puede hacer inmediatamente. Es un error del sistema que, bueno, que no se actualice inmediatamente. Entonces, una vez estamos aquí, vamos a darle a gestión de solicitud y vamos a acceder mediante el certificado digital que nosotros lo tenemos enchufado en nuestro ordenador. Como te he dicho, mírate la lista de reproducción que te he dejado en el primer comentario, suscríbete, dale un super like o contáctame por Instagram si tienes dudas relacionadas con el proceso. Entonces le vamos a dar a abrir autofirma y una vez lo abrimos vamos a ir al sitio de actualización, hay un dispositivo nuevo, eso lo vamos a ignorar, vamos a darle a al debajo del todo, que evidentemente aparecerá censurado por privacidad, pero es mi firma electrónica del DNI, vamos a darle a OK y vamos a introducir el PIN. Que para todo aquel que no lo sepa, el PIN te lo da cuando te sacas el DNI electrónico y es una combinación de números y de letras que evidentemente, bueno, pues aquí lo tenemos, ¿no? Es el DNI electrónico, vamos a meter el PIN y vemos ipso facto la página que nos aparece. Una vez le hemos dado, ahora se nos tiene que entrar dentro de la plataforma y como veis, bueno, pues ya tenemos el kit digital, que aquí nos pone la presentación en curso y luego nos pone el bono ampliable, que bueno, en este caso se me dio de alta en estas fechas, ¿no? Entonces vamos a hacer clic aquí y vemos que en este caso, bueno, pues podremos ampliar el bono digital. Aquí nos aparece el propietario, que soy yo, ¿vale? Aquí nos pone la resolución de concesión y bueno, a pesar de que ponga que en este caso el bono ampliable era el primer día, bueno, en este caso no lo fue, ¿vale? O sea, tardaron, como os digo, 2 días. Aquí puedes descargarte la solicitud, el recibí, la notificación, etcétera. Pero aquí hemos venido a ampliarlo, que es lo que nos interesa. Entonces, le damos a ampliar y vamos a tener que rellenar estos datos. Evidentemente aparece mi DNI, mi correo, mi dirección, que aparece censurado por privacidad, que a vosotros no os interesan esos datos, pero tenéis que rellenarlo con los vuestros. Una vez le hemos dado, vamos a pasar al siguiente, que es la declaración de conformidad. Vamos a declarar que estamos conformes, que el incremento del bono digital hasta el importe de 3.000 euros, que es lo que nosotros queremos. Vamos a darle. Aquí nos pone, en este caso, nuestros datos otra vez. Dice pendiente de firma. Podemos darle a acciones. Vamos a darle a acciones. Aquí revisamos que nuestros datos están bien. Vamos a darle a guardar cambios. Y vamos a añadir firmante. Y vamos a darle a siguiente. En este caso voy a darle a siguiente porque yo soy el único firmante, ¿vale? Y si quieres que otra persona lo firme por ti, pues darle a añadir firmante. Yo voy a darle a siguiente directamente. Y se nos abre el documento, ¿vale? Dice, este documento se va a firmar, este documento se va a registrar. Yo te recomiendo que te lo descargues, ¿vale? Voy a llamarlo ampliación del bono. Y ahora vamos a bajar hacia abajo, ¿vale? Vamos a revisar que los datos están bien. Evidentemente, como os digo, es privado, pero lo revisáis por completo, que esto es importante. Que coincidan con los datos que vosotros tenéis. Y aquí abajo nos aparece la opción de firmar y firmar en FIR-E. Nosotros vamos a darle a firmar directamente y dice que está realizando la firma de su solicitud. No olvide presentarla tras finalizar la firma. Por favor, espere. ¿Abrir autofirma? Vamos a abrir autofirma y vamos a firmar con nuestro DNI electrónico. Una vez hemos rellenado con la firma electrónica, esto se va a completar y ya tendremos nuestro documento firmado. De hecho, yo os recomiendo que una vez lo hayáis firmado, lo reviséis. De hecho, aquí nos lo pone estado firmado. Vámonos hasta abajo y os lo volvéis a descargar. Lo siguiente que vamos a hacer es darle a presentar
Entonces ahora se realiza la solicitud de presentación, solicitud de ampliación, se ha firmado y presentado correctamente, vamos a descargarlo otra vez y también vamos a descargar esto, el recibo de la firma. Básicamente son los dos documentos que van a justificarlo. Vamos a darle a finalizar y ahora nosotros, como veis, pone en tramitación el bono ampliable, que en este caso lo hemos hecho el 7 del 7, es decir, hoy, y ya tienes que esperar a que te lo comuniquen por correo electrónico. Por eso, si te ha servido el vídeo, dale un super like, mira este otro vídeo para aprender cosas nuevas, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.